Hola, soy Ari Hernández. Bienvenidos al segundo capítulo de IECA de Bolsillo. Hoy vamos a ver de las autonomías provinciales a Rosas, abarcando desde el año 1820 a 1851. A fines de 1819 y principios de 1820, Artigas pone a López y Ramírez en contra de Rondó, y es por esto que posteriormente buscan destituir al último. Lo consiguen, pero al mismo tiempo también cae el directorio y se disuelve el Congreso, por lo que no hay más autoridades nacionales y todas las provincias comienzan a autogobernarse. Así, cada provincia tuvo que organizar su propio poder judicial. Este va tomando diferentes nombres. A su vez, ninguna provincia propició ideas separatistas y reconocían a Buenos Aires la conducción de los conflictos internacionales. Además, el gobierno en cada provincia era asumido por un caudillo. Los caudillos eran aquellos que eran considerados líderes convocantes seguidos por un grupo de personas, que por lo general contaban con su propio ejército. En estos momentos también se comienza a formar las ideas unitarias y federales. Los unitarios sostenían la necesidad de un gobierno central fuerte y que se estableciera solo en Buenos Aires, mientras que los federales querían reunir a todas las provincias en una nación. El 17 de febrero se nombra a Zarratea como gobernador provisorio para frenar el avance de López y Ramírez. Luego, el 23 de marzo, toma lugar el Tratado de Pilar. Como Rondó representaba a Buenos Aires, López a Santa Fe y Ramírez a Entre Ríos, estas tres provincias se encontraban en conflicto, por lo que el gobernador, una de las primeras cosas que hace es firmar el Tratado del Pilar, que lo que buscaba era la paz entre estas provincias y se dispuso una forma federal de gobierno entre ellas. Esto tuvo algunas consecuencias. Se convoca un congreso que se tenía que hacer en un plazo de 60 días. Cuando Artigas se entera de este tratado y de que él no formaba parte, se enoja y se siente traicionado, por lo que se enfrenta a Ramírez 2 veces y pierde en ambas oportunidades. Esto genera que salga del ámbito político. Luego, los directoriales y unitarios también rechazan este tratado, ya que querían un poder centralista que se habían identificado con el director del Estado. Poco tiempo después, Zarratea es reemplazado por Balcarce, quien toma el mando del gobierno provisorio y se autodesigna gobernador. Zarratea no entiende para qué había firmado un tratado de paz, por lo que manda a llamar a López y Ramírez para que lo ayuden a recuperar el gobierno y efectivamente lo recupera. En mayo, la Junta de Representantes pide la renuncia de Zarratea y pone a Ramos Mejía como gobernador. El 20 de junio, también conocido como el Día de los Tres Gobernadores, se produce la situación en la que hay 2 autoridades al mismo tiempo, sin saber quién tenía el poder. Y estaba establecido que si en algún momento pasaba esto, el que tenía que asumir el poder era el Cabildo. El 23 de junio termina siendo designado como gobernador por el Cabildo Soler. López lo enfrenta, gana y se autodesigna gobernador, pero en muy poco tiempo llega Dorrego y lo destituye. Luego, el 26 de septiembre, el Cabildo designa como gobernador a Martín Rodríguez. A los pocos días de asumir, Pagola realizó una rebelión en su contra, pero esta fue rápidamente sofocada gracias a la ayuda de Juan Manuel de Rosas. En noviembre de 1820, una de las primeras cosas que busca hacer este gobernador es solucionar los conflictos entre Buenos Aires y Santa Fe a través del Pacto de Venegas. El 24 de noviembre toma dicho pacto lugar firmado por Buenos Aires y Santa Fe. Establece la paz entre estas provincias y se llama a un Congreso Nacional en Córdoba con la idea de sancionar una constitución con la forma federal. En marzo de 1821, tenemos a Martín Rodríguez como gobernador y a Rivadavia como primer ministro, ambos unitarios. A este último le parecía poco conveniente que el Congreso de Córdoba prosperase, porque si lo hacía, la Constitución se dictaría ahí, y por lo tanto, la dirección del país saldría de Buenos Aires y pasaría a Córdoba. Por estas razones es que convenció a Martín Rodríguez, el cual dictó el decreto de caducidad de los poderes, haciendo que el 20 de marzo de 1821 el Congreso fracasara, ya que Buenos Aires no iba a participar. Se creó la Universidad de Buenos Aires y Córdoba publicó su Constitución, cuyos redactores eran los abogados Allende y Gregorio Balgorri. Establece que la religión era católica. En esta Constitución aparecían diferentes reconocimientos, como el derecho a la vida, a la honra, a la libertad, igualdad, propiedad, seguridad y muchos más. Hablaba de un voto universal para los hombres. No había que ser de clase alta para votar. El gobierno duraba 4 años en el mandato y el poder legislativo estaba bajo un sistema bicameral. El 25 de enero del año 1822 se firma el Tratado del Cuadrilátero.
Fue firmado por los temores de Rivadavia, ya que si bien Buenos Aires había retirado a su gente de Córdoba para que no se concretara el Congreso, las demás provincias podrían decidir dejar de lado el mismo Buenos Aires y generar otra constitución en Córdoba. Por esto, Buenos Aires convocó a Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes a que firmen este tratado, que buscó ratificar la paz entre las provincias firmantes y unirse ante una invasión de la banda oriental. Se ratificó la decisión de no participar de ningún Congreso de Córdoba, lo que era lo más importante para Rivadavia. Ahora nos adentramos en los últimos meses de gobierno de Rodríguez. Este junta una comisión oficial, Cosio, Eros y Zabaleta, y los envían a que vayan de provincia en provincia hablando con los gobernadores para así convocar a un Congreso Nacional en 1824 para decidir la forma de gobierno y establecer una constitución. En junio de 1824, Las Heras asume como gobernador de Buenos Aires. El 16 de diciembre se inician las sesiones del Congreso de 1824 en Buenos Aires, al cual asisten la mayoría de las 17 provincias. Se acuerda que la forma de gobierno será republicana y representativa, aunque queda en discusión si será unitario o federal. El 2 de febrero del siguiente año, es decir, 1825, se firma el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con el Reino Unido, desde el cual nos reconocían como un Estado independiente. En febrero de 1826, el Congreso dictó la Ley de Presidencias, por la cual resultó electo Rivadavia como primer presidente argentino. Designó a sus ministros y creó el Banco Nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Así, Rivadavia queda como presidente y Las Heras continúa como gobernador. El 4 de marzo se aprueba una ley de nacionalización de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, conocida como la Ley de Capitalización. El 24 de diciembre se aprueba la Constitución de 1826, que adoptó una forma de gobierno unitaria. El 17 de mayo de 1827 se formó la Liga Ofensiva Defensiva. Rechazó la Constitución de 1826 por haber adoptado una forma de gobierno unitaria. Luego, el 27 de junio, el rechazo de la Constitución del año anterior por la adopción de la forma de gobierno unitaria generó que el 27 de junio de 1827 Rivadavia renunciara a su puesto. En agosto se da la disolución del Congreso y Dorrego, quien era federal, es elegido como gobernador de la provincia de Buenos Aires. En 1828, Lavalle inicia una campaña en contra de Dorrego para destituirlo y lo vence, por lo cual se autodesigna como gobernador. Pero en diciembre, Lavalle manda a fusilar a Dorrego. En 1829, Rosas inicia su campaña contra Lavalle y lo vence en varias batallas. En agosto, se firma un pacto entre Lavalle y Rosas que nombra a Rosas como gobernador de Buenos Aires. Luego, en diciembre, Rosas es elegido casi por unanimidad en la legislatura porteña como gobernador, ya que era visto como el único que podía solucionar los conflictos que surgían a diario. Es también el primero en utilizar la propaganda y el espionaje. En 1830 se le da el título de restaurador de leyes a Rosas, lo que en la oposición generó molestias, porque sienten que se contradicen los principios republicanos. Lo que más molesta es que Rosas obtiene de la legislatura facultades extraordinarias. Estas consistían en que a las facultades originales que poseía Rosas, que eran las del Poder Ejecutivo, se le sumaron las del Poder Legislativo. Él lo justificó diciendo que la situación política era complicada. En ese momento comienza el abuso de sus facultades. En 1831 se da el Pacto Federal, que es de lo más importante en esta gobernación. Se firma el Pacto Federal en el año 1831 en Santa Fe. Es el último pacto, ya que hasta el año 53 no se firma ningún otro. Así, por 20 años mantuvo unidas a las provincias argentinas, sentando las bases para un sistema federativo. Dicho pacto ratificaba la firme paz entre las provincias, la unión estrecha y permanente reconociendo recíprocamente la libertad, independencia, representación y derechos. Así, regulaba las relaciones interprovinciales. Dentro del pacto también se establecía la formación de una comisión representativa de los gobiernos de las provincias del litoral, que iba a tener sede en Santa Fe y que se iba a encargar de convocar al resto de las provincias a un congreso federativo. Este congreso se iba a convocar cuando el país estuviese en paz y tranquilidad. Pero Rosas, en el marco de 17 años de gobierno, nunca consideró que estas condiciones estuvieran dadas. Por esto, se dice que Rosas nunca cumplió el pacto federal. En 1832, llegado el fin del mandato de Rosas,
Como fue tan buen gobernador, la legislatura quería que volviera a repetir su mandato. Para ese entonces, los federales en la legislatura de Buenos Aires se dividían entre los apostólicos, quienes eran fieles a Rosas y querían que se quedara junto con sus facultades extraordinarias, y los lomos negros, que eran herederos de Dorrego, querían que Rosas se quedara pero sin las facultades extraordinarias. Al final, terminaron ganando los lomos negros y obligaron a Rosas a entregar sus facultades extraordinarias, por lo que éste las entrega pero al mismo tiempo renuncia. Posterior a esto, asume como gobernador Balcarce. En 1833 se produce la llamada Revolución de los Restauradores, comandada por la esposa de Rosas, por lo que Balcarce se ve obligado a renunciar, siendo reemplazado por Viamonte, cuya presencia en el gobierno fue muy efímera. En 1834, como continúan los conflictos en Buenos Aires, Viamonte se ve obligado a presentar su renuncia y es reemplazado por Massa el 1 de octubre de 1834. El 16 de febrero del año 1835, durante el gobierno de Massa, se produce un hecho muy grave. Es asesinado Facundo Quiroga. Esto genera muchísima conmoción y aparece Rosas como el único capaz de imponer orden nuevamente, en lo que sería su segundo mandato, que va desde 1835 hasta el año 1852. El 7 de marzo se acepta la renuncia de Massa y se designa a Rosas como gobernador por 5 años, sumado a que se le otorga la suma del poder público, la cual consistía en reunir los 3 poderes del Estado en el Poder Ejecutivo, desapareciendo así el sistema republicano y la división de poderes. Esto queda similar a una monarquía absoluta. En 1837, algo destacable es la Generación del 37. Era un movimiento intelectual de jóvenes universitarios que surgió para debatir temas culturales, sociales, políticos y filosóficos de autores europeos de distintas tendencias ideológicas. Su principal corriente ideológica era el romanticismo europeo. Se formó debido a la Revolución Francesa e Industrial. También buscaban recuperar la tradición liberal y volver a las ideas de 1810. Querían superar las diferencias entre federales y unitarios. También incitaban a la juventud a realizar la búsqueda de cambios profundos en su ser. No hablaban de sufragio universal, porque para ellos solo podían votar los que tenían algún tipo de formación. Se definían como demócratas por tradición y principios. Rosas los veía como botarates de plumas. Los persiguió por un tiempo hasta que se vieron en la obligación de exiliarse a los países vecinos, como Montevideo y Chile. Fomentaron también la idea de progreso que la relacionan a la inmigración. En 1837, Sastre crea el Salón Literario, donde se habla de literatura, arte, política, filosofía y muchos temas más, pero todavía no hablaban de ideas políticas. En 1838 se crea la Asociación de los Jóvenes Argentinos, donde se discutía sobre política y escriben el credo con las ideas antes mencionadas. Con esto damos por finalizado el capítulo de las autonomías provinciales a Rosas. Nos vamos a encontrar en el próximo capítulo, el fin del gobierno de Rosas. Si te gustó, seguinos en nuestra página de Instagram, @juntosporderecho, y así también en nuestra cuenta de Spotify. Si te sirvió, compartilo con tus compañeros y compañeras de cursada.